Eu acho Hola, que hola. sim. Olá, Hola, buenas Frances. tardes, Buenas Hola, tardes. Dan. buenas. Olá. Começando, né? Começando mais um encontro. Aqui a gente está, para quem está chegando hoje, né? Estamos iniciando o módulo 3, que vamos iniciar, né? Começar a falar sobre a COP, né? A Conferência das Partes, mas não somente ela, né? Mas esses espaços de incidência internacional e como isso chega aos nossos territórios, né? E aí, antes de apresentar as pessoas, né, que vão estar com a gente hoje, queria iniciar, né, como sempre, com alguns avisos. Então, o primeiro é que o processo, né, de seleção que a gente enviou para vocês lá no grupo sobre a participação de um intercâmbio aqui no Brasil, é, e também possivelmente da delegação da COP 30 aqui no Brasil também. A gente vai enviar até amanhã para vocês, então fiquem aí esperando o resultado. O nosso próximo encontro também, né, daqui a 15 dias. Então, pulando essa semana a outra, o segundo encontro desse módulo 3. E lembrando que são 4 módulos, né? Então, a gente está no penúltimo. E aí, próximo mês, a gente finaliza, a trilha formativa. Um outro aviso também é que hoje a gente teria duas organizações, né, aqui falando sobre esse processo de incidência política nesse espaço, mas vamos ter só a Pluralis, e a outra pessoa do Engaja Mundo a gente vai tentar trazer em outro momento, né, aconteceu um imprevisto. Então hoje vai ser um pouquinho mais rápido o encontro. E a gente são esses avisos de hoje, né? Lembrando que vocês podem também estar enviando as atividades que estão atrasadas, principalmente a atividade 4, está lá aberta no Classroom. E a gente está muito feliz com o processo, né? E quanto vocês estão engajados, né, na trilha formativa. Então, está saindo coisas muito legais, assim. E antes de falar com Verônica e com Lilian, como chegança, né? A gente quer saber como é que vocês estão. Então, é uma dinâmica de boas-vindas. E aí o Darlington vai transmitir para vocês uma dinâmica como vocês chegam hoje, é uma enquete simples, como foi no encontro passado. E aí, Darlington, só para a gente ter um momento assim de como você chega hoje, e hoje é com fruta, né? Como é que estamos hoje? Então a gente tem aí o Nancy, e se eu estiver pronunciando também errado, né? As frutas em espanhol, vocês me avisem aí, me corrijam no chat. Então temos o Nancy, o caju, o chocote, chanar e umbu. Então, são frutas típicas dos semiáridos aqui, né? Então, se faltou alguma que vocês também conhecem, que recomenda, pode falar aí no chat. Não dá para trazer todas, né? Mas essas são as frutinhas típicas que a gente trouxe hoje para vocês. E aí tem a enquete que vocês podem estar respondendo. É a enquete número 2. Que fruta sou hoje? Estou hoje, né? Número 1, Nancy, humor forte e único. Quem não curtiu, o problema não é meu. O caju, número 2, que é número 3, rocote. Não me provoca que eu fique azedo, mas me respeita que eu viro doce na hora. O xanã, não sei se pronuncia assim, né? E o umbu. E se vocês conhecem, também pode falar aí no chat. Enfim, eu tenho uma aí que é muito parecida com uma que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro, né? Que é chocote, que é parecido com a seringuela. Já pesquisei, são da mesma família, mas são distintas. Caju eu sei que é semiárido brasileiro, né? Não sei se existem outros, tanto o caju quanto o umbu. Lá em Cuesta está, como é que eu vou ver aqui?
Apareceu para mim agora também. Todo mundo conseguiu ver a enquesta, a enquete? Sim. Não está aparecendo para mim também, então eu não sei como tá a, a porcentagem aqui. É, Peraí, Francis, deixa eu te colocar como co-host que tu aí vai conseguir ver. Pedi. Pronto, Francis, veja aí. aqui diz que as pessoas estão doces, tranquilas e refrescantes, né? Então, espero que continue assim, né, durante todo o processo. É, E agora, para finalizar, eu vou mandar para vocês essas informações também lá no grupo, como sempre, né? Então, não se preocupem para quem quiser também a disponibilização da imagem. E agora a gente vai ter início ao nosso painel de hoje com as especialistas. Então, Verônica e Lilian, é, se vocês quiserem se apresentar e apresentar a Pluralis, o momento é de vocês, o palco é seu, e vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Hola a todos. ¿Me escuchan? Se Sí, 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 se escucha. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos hayan invitado a formar parte de este tramo en el proceso de formación que está teniendo los jóvenes en el semiárido. Eh, Ay, bueno, mi nombre es Verónica Luna, formo parte de Plurales desde hace muchos años, junto con mi compañera Lilian Gregorio. Plural es una organización que trabaja por los derechos humanos eh, con una perspectiva de justicia climática y perspectiva de género, justicia de género también. Trabajamos con organizaciones campesinas, rurales e indígenas, Já. principalmente en Argentina, Bolivia y Paraguay, en todo lo que es el Chaco sudamericano. Y bueno, ahora también nos estamos extendiendo como a otros biosistemas, como puede ser humedales también, y la puna más en el norte de Argentina. Tá bom. Trabajamos principalmente con organizaciones para fortalecer, digamos, los grupos de mujeres de esas organizaciones territoriales. Bueno, más o menos eso. Verônica, quer se apresentar junto com Lilian? E aí pode já iniciar a conversa, tá? Mudo. Ay, disculpen, estuve hablando todo el tiempo muda. Sim. Eu acho que já pode começar a apresentação junto com Lilian, se Lilian também pudesse Ok, apresentar. bueno, les contamos así bueno, cortito, porque a estuve ver, hablando quiero mucho saber tiempo. si se escucha bien. Sí, Bien. Bueno, muy buenas tardes y mucho gusto, mucha alegría nos da poder compartir nuestra experiencia en este espacio.
Mi nombre es Lilian Gregorio, yo soy trabajadora social y parte del equipo de Plurales también, conjunto con Vero, y nosotras hemos estado involucradas en todo el proceso que tiene que ver con las COP. Entonces lo que venimos a contar es un poco lo que aprendimos en este tiempo y un poco también nuestra experiencia de lo que significó participar y todo. Así que bueno, nada, compartir, hacer un diálogo, lo que quieran preguntar, lo que no, lo que sabemos lo vamos a contar y lo que no sabemos le vamos a decir y lo vamos a ir explorando todos juntos. Así que muchísimas gracias por darnos participación, por permitirnos compartir esta experiencia. Y bueno, si quieren empezamos. Sí, Vamos. Vero va a compartir un pequeño PowerPoint para que nos acompañe y nos ayude. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? sí. Bueno, perfecto. Bueno, como dijimos, gracias por sumarnos a esta parte de su trayecto pedagógico colectivo que van haciendo para la preparación de la COP. Como dice ahí, esta es como la primera partecita donde uno va a poder explorar un poco cómo son las técnicas de incidencia o las formas de participación que desde las sociedades, digamos, desde las organizaciones sociales, desde los territorios podemos hacer, ¿no? Eh, bueno, pero vamos a arrancar por el principio, que es la COP. Esa sigla significa la Conferencia de Partes. Bueno, es el órgano de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Tanto lo que es la COP como esta sigla, es importante que uno los vaya como reconociendo y apuntando porque muchas veces figuran así en muchos documentos, entonces bueno ir familiarizándonos tanto con los términos como con las siglas, ¿no? Entonces, la COP es el órgano de decisión de esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se reúne anualmente para negociar acciones globales contra el cambio climático desde el año 1995. La convención fue creada en 1992, pero las reuniones desde 1995. ¿Qué importancia tienen estas reuniones anuales? Básicamente es el único espacio global donde todos discuten sobre políticas climáticas. Porque yo comenté, espérense que me dormí. Y no sé por qué hora. Pero no. El micrófono abierto, ¿verdad? Mira, Como les decía, en estos espacios globales, además de discutir políticas climáticas, también se establecen los acuerdos entre países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, que su sigla es GEI. También se define el financiamiento climático y donde se monitorean las metas. O sea, es un momento de encuentro anual donde se hacen todas estas cosas juntas, definir presupuesto, revisar las metas. Bueno, un momento, ahí va. Bueno, como dije, la convención Marco ha dado lugar así como a modo de ejemplo, ¿no? Para que nos demos cuenta de la importancia de esta convención, eh, a, eh, al inicio de acuerdos, ¿no? Para nombrar algunos como ejemplo, está el protocolo de Kioto, adoptado en el 97, donde los países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí tenemos la sigla que le decía recién, GEI, y el Acuerdo de París, adoptado en el año 2015, donde se busca reducir la temperatura global por debajo de los 2 grados, o sea, no llegar a 1,5 grados Celsius. Son como los más conocidos, los más nombrados, lo que por ahí podemos llegar a tener un poco más de noción. ¿Cómo es la participación en la COP? Vamos a ver que la participación en estos espacios globales la podemos ver como desde 3 puntos o de 3 puntos de vista diferentes.
desde los países, que son las partes, desde la ONG y los organismos no estatales, y desde la sociedad civil en general, o sea, un ciudadano común y corriente. Para los países que participan es importante que adhieran a la convención. ¿Esto qué implica? Que es aceptar o ratificar en algún punto este tratado a nivel nacional, o sea que este tratado se traduzca en políticas públicas nacionales. Al mismo tiempo, cuando uno acuerda eso, también nombra delegados o representantes de los países, que suelen ser por lo general algunos expertos en políticas públicas, ministros de ambiente, eh, eh, o bueno, digamos, expertos en asuntos ambientales y climáticos. Cuando uno participa, cuando los países participan de esta convención, de este convenio marco, también están obligados a presentar informes anuales, periódicos, donde puedan dar cuenta de que verdaderamente, digamos, se han comprometido y han adoptado estas líneas en sus políticas públicas. Ahí va. Para las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, una forma de participar que suele ser la más conocida es acreditarse como miembro observador. Es, de alguna manera, un trámite, por así decirlo, pero que es un cuestionario donde uno debe dar cuenta de que en realidad, desde tu trabajo diario, desde tus objetivos, digamos, se concuerdan con este convenio marco, y que podés dar cuenta como de tu contribución a estos objetivos, y que contribuís positivamente. O sea, uno tiene que demostrar o dar cuenta de los resultados de tu trabajo que aporte a esto. Después está la participación en reuniones. Una vez acreditadas, las organizaciones pueden participar como de manera directa en reuniones y eventos. La contribución a procesos de consulta. Uno acá puede ser consultado a partir de la experiencia en algún tema en particular o con alguna perspectiva en particular. Por ejemplo, desde Plurales nosotros no solamente abordamos el tema de ambiental y climático, sino que también le aportamos una perspectiva de género a estos, bueno, al convenio. Entonces, por ende, digo, uno puede ser consultado de acuerdo a su expertise, a su experiencia, o sea, eso es como un área específica. Y para la sociedad civil, no solo participar a través de la invitación de alguna organización, sino como en el trabajo diario, ¿no? Nosotros mismos desde nuestras trabajo local, poder interpelarnos, poder cuestionarnos algunas políticas que desde lo local, lo nacional o lo regional se pueden ir haciendo, tener en cuenta que como la incidencia que podemos llegar a ejercer en los espacios de toma de decisiones a partir de lo que vivimos en los territorios, ¿no? Participar de campañas de divulgación, campañas de comunicación, también apoyar, porque no solamente es desde la queja, desde lo que no se hace, sino si vemos que también hay algo que es positivo para la organización, que es positivo para los territorios, también apoyar y divulgar que ese trabajo se está haciendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos participar en la COP de cambio climático? A ver. Estás muteada, Liz. No hagas lo mismo que yo.
Hola, ahí sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí se escucha ahí. Ay, gracias, qué nervios. No podía mover la pantalla para poder. Nada, y en esta parte queríamos contarle un poco cómo era nuestra participación en lo que es el espacio de mujeres, particularmente. Lo que se llama la participación dentro de la COP, así como Vero contó, es la parte estructural, normativa, cómo está organizado, cuáles son las posibilidades. Desde nuestra incidencia, en nuestro interés de participar desde el principio, eh, empezamos a participar en eventos paralelos y actividades afines para problematizar temas que estaban siendo tratados dentro de la COP. Entonces, organizamos un primer evento que fue paralelo, por decir, al espacio formal de la COP, para dar a conocer las defensoras ambientales de Bolivia, Paraguay y Argentina y qué estábamos haciendo en defensa del territorio. Entonces ese fue un primer conversatorio en lo que sería el punto 2, eventos paralelos o actividades afines. Después también, de a poquito, pudimos irnos sumando en lo que son los grupos constituyentes, que ahora paso a contarles de qué se tratan estos grupos constituyentes. Nos fuimos aliando y encontrando con grupos que estaban vinculados al espacio de la COP, pero que eran grupos feministas o grupos que iban llevando la participación y la voz de las mujeres. Entonces fuimos juntándonos, haciendo encuentros, reuniones, vínculos, que nos terminaron involucrando en este espacio que se llama Grupo Constituyente. Paralelamente, cada vez que hay una COP en un país, porque se hace una en el mundo, en algún lugar del mundo, en nuestro país siempre hay repercusión de noticias. Entonces nosotros tratamos a través de nuestras redes sociales de ir informando qué debates hay, sobre qué tema se va hablando, porque a veces se pone más en boga un tema y a veces la opinión, los periodistas, digamos, informan en términos muy generales, pero la realidad del debate profundo que tienen las organizaciones entre sí y que le van dando una dimensión, digamos, de interpelación, de debate, digamos, donde la sociedad civil está presente, eso no aparece siempre en los medios. Entonces, a través de las redes, a través de dar a conocer, difundir, tratamos de hacer eso. Y desde hace menos tiempo, creo que el año pasado recién pudimos, poder tener como fundación la categoría de observador, porque para eso hay que hacer un trámite que se hace, que tiene una duración y que hay que presentarse. Bueno, hay que hacer un trámite formal al que siempre invitamos a todas las organizaciones facilitándole la información para que se puedan presentar, pero no es como ágil y rápido, no es que hoy hago el trámite, mañana ya estoy habilitado. Entonces, lleva un tiempo, hay que estar en el espacio, saber de qué se trata para poder participar. Entonces, estas son las formas de participación, que ahí más o menos se las fui ejemplificando. El convenio mismo establece 9 grupos prioritarios o específicamente identificados como grupos de la sociedad civil que son interlocutores con los gobiernos, porque una COP es un encuentro de partes de estados. Entonces, per sí, la COP es de los estados, pero puede participar la sociedad civil. ¿Cómo participa la sociedad civil? A través de estos 9 grupos que están identificados como representantes o grupos, se llaman grupos constituyentes y están definidos por la misma convención. Estos grupos son mujeres, que incluyen organizaciones que trabajan en igualdad de género, bueno, cualquier grupo de mujeres o feminista que trabaje en cuestiones de cambio climático. Juventud, jóvenes y activistas que trabajan también en temas de cambio climático, obviamente. Pueblos indígenas, que nombra a todas las comunidades, no las identifica, o sea, hay que constituirse y presentarse, pero siempre hay, por ejemplo, dentro del espacio de la COP,
hay una parte donde solo acceden las comitivas nacionales y los gobiernos, hay otro sector donde está la sociedad civil y hay presencia también de los estados con stand y ahí se hacen las charlas y todo, pero hay que estar acreditado para ingresar y hay un espacio externo, satelital, digamos, que rodea el predio donde se hace la COP, que se llama zona verde, donde de alguna forma pueden participar en la sociedad, digamos, los más cercanos, ¿no? O sea, si es en un tal país, la gente de ese país puede llegarse hasta ahí, generalmente ahí están y cosas, y debates y grupos que discuten o presentan cosas. Entonces, algunos presentan avances tecnológicos, cuestiones vinculadas al clima, pero con alguna cosa novedosa. Y otros debates o la presencia de los verdaderos defensores del territorio, que son los pueblos indígenas. Entonces, en ese espacio verde o zona verde que se llama, generalmente todos los grupos pueden presentarse y tener alguna actividad. Pero en la parte de que solo hay que estar acreditado, no. Entonces, de los pueblos indígenas hay un pabellón particular. Entonces, siempre hay actividades particulares con presencia de indígenas de todo el mundo, ¿no? Quiere decir no solo de los que de América, sino de todas las regiones. Agricultores, agricultores y campesinas que tienen el desafío del cambio climático y los planteos que pueden hacer desde la agricultura, las comunidades locales y sus organizaciones, y las ONG ambientales, ONG, fundaciones, organizaciones del sector social que se postulen y que se involucren en el proceso. También trabajadores y sindicatos, empresas e industrias y las universidades o investigadores, académicos, procesos de investigación. Creo que con el tiempo, desde que empezaron las COP hasta ahora, se va viendo cómo van cambiando estos grupos, ¿no? Primero más incipientes, después se van organizando en redes, espacios más compartidos, y en algunas COP se han tenido mayor expansión o crecimiento algunos grupos en particular. Pero bueno, en concreto nosotros le vamos a contar nuestra experiencia de participar del grupo constituyente de mujeres, que en inglés es el WGC, y en la conferencia... ¿Está bien? ¿Estoy bien? El grupo constituyente de mujeres que tiene una presencia muy fuerte desde por lo menos el 2019 y 2021, siempre hemos identificado esa presencia fuerte del grupo constituyente. ¿Qué es lo que nuclea? Nuclea organizaciones de todo el mundo que trabajan cuestiones de género, identifica dentro de los espacios de la COP los grupos, las posibilidades de discusión, y siempre se trata de preparar, digamos, o prepararse para ir a esa COP o para entrar en la discusión de la COP. ¿Y de qué forma? A través de documentos, pronunciamientos, recogiendo los intereses, las discusiones, los desafíos que van teniendo todos los distintos territorios. Los centrales que preocupan y que están puestos acá, yo no estoy viendo las filminas, pero supongo que yo voy viendo, sí, bien. Los principales tiene que ver con la perspectiva de las mujeres que esté siempre incluida en todas las políticas climáticas, o sea, que no se descuide la igualdad de género. Por otro lado, el tema del enfoque de derechos humanos en todas las negociaciones. Hay muchas negociaciones, hay presencia de empresas, los estados no siempre velan por los intereses de todos los ciudadanos o de todos sus ciudadanos y ciudadanas, entonces es tener presente siempre esa perspectiva. Que las mujeres estén presentes, particularmente las mujeres negras, las mujeres indígenas, o sea, que haya una presencia de mujeres
en las mesas de discusión, en los espacios donde se dan charlas, comentarios y en sus intereses y necesidades reflejadas en los documentos. El tema de financiamiento climático, que viene siendo una discusión muy fuerte, es primero y principal que sea efectivo los fondos que se destinan a cuestiones de cambio climático y que esa forma de financiamiento y esa política, digamos, económica, que algunos países se comprometen a ayudar y todo eso, llegue y que se respete también que las soluciones y que las ejecuciones de esos fondos estén implementados a favor de las mujeres, pero también por las mujeres mismas. O sea, con todo el financiamiento hay varios ejes de debate. El principal es que se lleguen los fondos. El segundo tiene que ver con que esos fondos lleguen y permitan la autonomía de los grupos que tienen que tomar decisiones en relación a cuestiones climáticas de sus territorios para que no sean fondos que traigan incidencias fuertes o condicionamientos de la acción. Y por otro lado, que se tenga en cuenta la cuestión de las mujeres y visibilizar el liderazgo de las mujeres, las comunidades indígenas y todos los saberes ancestrales que están en juego y que muchas veces son subestimados y que son muy valiosos a la hora de pensar soluciones al clima que sean justas y sostenibles, digamos. Bueno, este grupo constituyente, que tiene una dinámica de trabajo que es los grupos que somos grupos interesados en el tema, adherimos, nos sumamos y estamos considerados dentro de esa red, una red muy amplia, muy grande, global, tienen a su vez, o empezamos a tener en la misma COP, tiene un espacio particular a la mañana, que es una reunión donde se ven temas de agenda y también un poco cuál es el cronograma de actividades del día, para que cada una vaya a donde le interesa. Y si hay alguna actividad de algún grupo que participa en eso que se llama el caucus, que el grupo que tenga una actividad sea apoyado por el resto. Eso por un lado. Por otro lado, también ese grupo, que imagínense que es un grupo global, o sea que tiene gente de Asia, gente de África, de América, de Europa, es un grupo grande. Ese grupo también está buscando desde hace, creo que 2 años, si no la Vero me corrige, la regionalización del WGC. Es decir, que este grupo constituyente tenga sus capítulos en cada continente, porque al ser tan grande, los debates y las discusiones son como más generales y muy difíciles también de hacer posible por cuestiones idiomáticas, de uso horario para reunirse y una serie de cosas. Entonces, se pensó en esto de la regionalización, continentes como África han avanzado muchísimo, entiendo que Europa también. Y en América Latina, el año pasado empezamos un proceso, que ahí Vero nos puede contar un poquito más la experiencia concreta, que fue la reunión de esta red latina del WGC en la COP16, que es la COP de la biodiversidad, que es otra COP, porque COP es encuentro de partes de los estados que firmaron un determinado convenio. La COP del clima refiere al convenio del clima, pero la COP de la biodiversidad está muy vinculada a la del clima y también creemos que es un espacio muy potente. Como se daba en América Latina, en Colombia, entonces se planificó una agenda compartida y un encuentro pensando en que era una oportunidad para poder estar ahí. Berito, no sé si querés hacer un mini comentario o contar algo sobre cómo fue ese evento. Ella estuvo. Sí, tuve la suerte de poder participar en Cali, en Colombia. En ese momento le llamamos juntanza a esto de poder juntarnos varias mujeres en ese punto del mundo. Como decía Lilian, la verdad que es un desafío poder tener el capítulo de América Latina dentro de este grupo global, sobre todo para poder llevar y trasladar las particularidades que tiene la región, ¿no?
más allá de que como mujeres podamos compartir varias preocupaciones, varias problemáticas y varios, no sé, objetivos, desde América Latina tenemos como algunas particularidades, sobre todo hacíamos mucho hincapié por ahí en el tema del financiamiento, en el tema de presupuesto, eh, en base, digamos, ¿por qué la preocupación? ¿No? Porque veíamos que por ahí en algunos otros países de otras partes del mundo se estaba pudiendo como concretar las perspectivas de género dentro de lo presupuestario o dentro del financiamiento, y en América Latina todavía sigue siendo un tema de lucha, un tema de, bueno, para seguir trabajando. La verdad que fue un encuentro sumamente productivo. Eh, no solamente por compartir las preocupaciones, sino también esto de poder juntarse te da energía, y esa energía uno la puede llevar también a las organizaciones y a los territorios donde trabaja, ¿no? Digo, esto de fortalecer o de valer o de darle valor al trabajo colectivo, la verdad que bueno, que suma un montón a lo que hacemos a diario, ¿no? Bueno, y ahora, un poco como venía diciendo Lilian, tenemos la oportunidad de que justo la COP sobre cambio climático se haga en Brasil. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que se hace como de esta parte del mundo. No lo llevo bien el tema de los países, pero las últimas COP han sido en España, Eh, muy lejos. Muy lejos. Sí, Lo sí, cierto es que la COP supuestamente se realiza una vez en cada continente y tienen que ir rotando de continente. Lo que pasó es que en el 2019 iba a ser la COP en Chile, en Santiago de Chile, la estaban organizando y hubo una revuelta social y unas complicaciones de último momento en el país que no les permitió asumir la llegada de tantos extranjeros, porque de hecho es un movimiento bastante complejo el que ocurre cuando eso pasa en un país. Entonces, su segundo, porque siempre es un país organizador, como anfitrión, digamos, y un país colaborador. El colaborador era España, entonces se hizo en España, pero era la COP19, correspondía a nuestro continente. La COP19 no, perdón, en el año 19 era la COP 26, 25, creo, 25. 25. Bueno, y después que fue en España, entonces la siguiente le tocaba a Europa y fue Escocia, la siguiente le tocaba a Asia, creo, y fue después de la de Escocia, Egipto. eh, Egipto, era África, entonces, ¿ve? Entonces fue Egipto. La siguiente fue Dubái porque era Asia. Y ahora no sé, la última, Vero, ¿en El qué año fue en continente fue? Azerbaiyán, que es Europa del Este, creo. Sí, no sé, eso es como repitieron en Europa y ahora vuelve para América. El tema de la COP30 es que tiene, bueno, gracias a que es en América, porque estamos cerca, porque tal vez podamos participar más organizaciones de América, porque en países como Dubái, bueno, Egipto, Dubái, Escocia, son, bueno, Escocia dentro de toda la Europa, pero los países más lejos, más caros, es muy difícil sostener, participar personalmente, digamos, ¿no? Entonces, que sea en Brasil, bueno, una suerte. Pero a su vez también me parece que lo más significativo de esta COP30 es que nos pone, primero que va a ser en Belén, que es en la cuna de la Amazonía o en ahí donde, en el centro, y que pone un poco, interpela un poco y nos hace pensar en relación a los desafíos que tienen que ver con el cuidado del planeta en general y lo que significa la Amazonía para el mundo. Ese es un tema que está puesto en relevancia, digamos. Por otro lado, también hay mucha movilización popular, hay muchas organizaciones que quieren estar presentes ahí para decir su posición y sus problemas y sus desafíos. En función de eso, se va a hacer en paralelo y separado de lo que es la COP, como en sus instancias, grupos, y cómo funciona, lo que se llama la Cumbre de los Pueblos, que es el encuentro de todas aquellas organizaciones que están interesadas en desafiar las cuestiones del clima
y que quieren pensar el cambio climático con justicia ambiental y con justicia de género, y va a ocurrir la cumbre del clima del 12 al 16 de noviembre en paralelo a una COP que va a ocurrir del 10 al 21 o del 11 al 21 de noviembre. Entonces va a haber una super concentración de organizaciones y de debates, agendas y todo, para poder mostrar al mundo también las voces de los que están trabajando en lo profundo de cada territorio y que no tienen una visibilización dentro del espacio de la COP, porque no están acreditadas, porque no tienen participación formal, por una serie de cosas. Muchas otras organizaciones vamos a estar pivoteando entre la Cumbre de los Pueblos y la COP misma para poder dar lugar a los debates y a los desafíos. Así que bueno, la COP30 se viene como con mucha energía, con mucho desafío a nivel político, a nivel técnico también, porque es un espacio de debate de soluciones. Por lo tanto, contar lo que uno está haciendo en concreto, en los territorios, cómo se soluciona, cómo nos adaptamos, cómo se dan procesos de mitigación. O sea, todo eso es clave también como debate dentro de la COP. Así que bueno, y como siempre desde una perspectiva de justicia de género, que es lo que intentamos hacer. Ay, me encanta. Bueno, un poco hasta acá le hemos contado como la experiencia que nosotras hemos tenido en este grupo constituyente y desde nuestro trabajo, como ponerle el acento a la cuestión de género, pero bueno, este espacio que está formado no solo por mujeres, sino también por hombres, pero principalmente jóvenes, eh, nos parece como súper importante desde el trabajo que ustedes vienen haciendo de formación, desde la posibilidad que van a tener de participar en este evento global, que ustedes se puedan unir al grupo constituyente, que justamente hay uno específico de juventud, ¿no? eh, y que puedan, digamos, no solo acercarse y participar de ese evento, sino también que se vayan sumando a todos los movimientos juveniles que haya específicos sobre medio ambiente, ¿no? Me parece sumamente importante poder que ustedes puedan, digamos, porque yo ya no puedo, que ustedes puedan llevar la voz de la juventud sobre las problemáticas específicas que tienen, pero no solo sobre las problemáticas. Me parece súper importante que puedan llevar sus visiones a estos espacios. Eh, que por ahí algunos que tenemos unos añitos más, ya tenemos algunas cosas como medias, por ahí siento medio repetitivas, medio como que han quedado como desfasadas en el tiempo. Ustedes les pueden llegar a llevar esa mirada un poco más renovada sobre cómo en los territorios viven cuestiones climáticas. Así que los animo primero a eso, ¿no? A involucrarse en ese grupo constituyente. Ahí nosotros le pusimos como ejemplos algunas de las organizaciones que ya forman parte del caucus de juventud. Eh, Así que bueno, ahí se las ¿Los dejo, están conocen o para qué? claro, Greenpeace, World Wide Fund for the Nature, bueno, está todo en inglés, pero les dejo los sitios web de esas organizaciones que sabemos que forman parte bueno, del caucus de juventud. Em, ¿Qué nos parecía como por ahí más importante? eh, que un poco lo conversábamos cuando estábamos hablando de, de, de este espacio, que hicieron la invitación. Sí nos parece como importante como grupo regional, que son ustedes, ¿no? Los jóvenes del semiárido, que cuando participen de estos espacios puedan tener, digamos, primero, obviamente que cada uno forma parte de una organización, de un territorio, puede hablar como desde esa particularidad. Pero si uno, por ahí, una, ¿no? Pudiera como agregarle esta visión como regional, me parece que sería un plus. Sería importante que pudieran, no sé, llevar una hojita,
media hojita, algo bastante corto como para poder entregar, no sé, a algún representante de sus estados o alguna otra organización, porque para mí la COP lo que tiene de importante es eso, ¿no? Es encontrarse en una parte del mundo con gente de distintos países, de distintas localidades, y que se convierte en sí como en un espacio, un gran espacio de intercambio, un gran espacio de lobby también, porque uno va diciendo, no, a tal hora pasa tal cosa, mañana pasa tal otra, entonces es como una agenda eh, bastante, no es la palabra compleja, pero bastante llena de acciones que Sí. uno puede ir haciendo para hacer lobby, ¿no? Y el hacer el lobby es eso, a veces con financiantes también, a veces con alguien que del gobierno, a veces con otra organización y la posibilidad de intercambio, armarse por ahí, digo, una pequeña hojita como para entregar sus perspectivas, qué es lo que quieren, a dónde apuntan. O que lo que dicen también muchas veces esto del elevator speech, que es en 2 minutos uno poder contar de dónde es, qué hace y qué es lo que quiere, también armarse como un pequeño ahí dialoguito, como porque por lo general si alguien se con alguien tiene ese tiempo, ¿no? 1 o 2 minutos para contar de dónde viene, qué quiere y no más. Entonces eso es como un trabajito previo, me parece que sería importante para quienes participen que pudieran hacerlo, eh, como para llevar como algo un poco más armado y no tan improvisado, ¿no? Bien, y yo por último también compartirles algo. Nosotros creemos profundamente que las soluciones para abordar todo el tema climático tienen que tener justicia de género, o sea, tienen que tener una perspectiva de género, pero también tienen que tener el reconocimiento de los saberes ancestrales y de la participación de los jóvenes en esa construcción de soluciones. Entonces, esto no es algo, o sea, dejarlo en manos de los estados es archipeligroso, porque los estados lo dejan en manos de otros y es peligroso, digamos, que de un problema tan global y tan profundo como es el abordaje del cambio climático, esté a merced de quien pueda sacar ventaja de eso. Entonces, todos tenemos que comprometernos en la medida en que podamos y en la medida en que tenemos algo que decir. Entonces, buscar las cuestiones que tienen que ver con los saberes ancestrales, con los territorios que ya tienen soluciones, que ya saben cómo solucionar las cosas y hacer valer esa voz. Y en esos espacios globales tener el norte de que también hay una gran puja o la discusión también tiene que ver con cuestiones de financiamiento. Entonces, interiorizarse de qué se trata y poder llevar ese debate a esa instancia más grande. O sea, hay compromisos de los países que se tienen que cumplir, hay propuestas de las empresas que tienen que tener cuidado con cuestiones climáticas, algunas lo tienen, otras no, y está toda la gama de los negocios verdes que quieren hacer las empresas, que quieren hacer, y eso lleva a un mundo que se llama falsas soluciones, como cosas que están planteando que son por el clima, pero terminan no siendo soluciones reales. Entonces, en todo ese debate todos nos tenemos que involucrar. Y me parece que, bueno, los jóvenes son clave y también es clave no dejar afuera los saberes ancestrales, los pueblos indígenas y también la perspectiva de las mujeres. Así que en esa amplitud de diálogos y de posibilidades, como decía Vero, esto es un problema complejo. La COP es un espacio complicado, complejo, profundamente difícil, digamos, de entender, porque tiene todas lógicas que se cruzan y cosas, pero me parece que igual vale la pena tener presencia y empezar a construir redes ahí adentro. Bueno, desde nuestra... Bien, terminamos, Bueno, pero sí. así hasta acá Bueno, llegamos. sí, acá agradecerles de nuevo, en nombre de Plurales, por este espacio para contarles lo que sabemos y nuestra experiencia. Ahí también le dejamos
el enlace de nuestra página web, donde tenemos algunos artículos y algunas cosas como para que puedan chusmear, como le decimos acá, para que puedan ir viendo. Y bueno, acá quedamos por si tienen alguna pregunta, por si quieren que reflexionemos juntos sobre algo. Acá estamos. Gracias. Graças, Verônica e Lilian. Muito obrigado pelo contexto, né? A gente vem de uma rota, né, de uma trilha que começou falando sobre justiça climática, e aí vocês trazem, né, essa perspectiva sobre os desafios da América Latina. Então, se conecta bem, né, com o que a gente está falando e pensando sobre a COP30. E aí a gente vai ter rodadas de perguntas agora, a gente está com um tempozinho legal. Então, quem tem dúvidas, as três primeiras pessoas que têm, faz a pergunta, né, levanta a mão e faz, e depois a gente faz mais três. Então, para a gente ser mais dinâmico, né? E aí o Juan Carlos tem uma pergunta. Então, Juan, você, se quiser abrir agora o microfone, já pode fazer a sua pergunta. Hola, hola, soy Juan Carlos. No sé si me escuchan. Sí, se Hola, escucha bien. aunque soy del Sí, Carlos. Salvador, Ah, eh, pertenecemos al corredor seco del Salvador. Me parece bastante interesante la COP, pero tengo una duda. ¿La COP solo se trata de agruparse como organizaciones o aparte de eso, la COP tiene como alguna incidencia en los países? Eso es mi duda. ¿puedo responder? ¿O vamos a hacer las preguntas y después cómo está organizado? Creio que pode ser nesse estilo bate-papo, Lilian, então pode responder. Y responde Liz. Bien, Carlos, la COP es el encuentro de los estados y los acuerdos que hacen en la COP es para que los estados lo cumplan y los conviertan en políticas públicas que aseguren algunas cuestiones. Por ejemplo, asegurar la cuestión de disminuir la contaminación a través de el CO2, o sea, los acuerdos los hace los estados y después cada uno lo tiene que ir a cumplir en su país. De ahí tendrían que salir esas definiciones. Los debates y de lo que nosotros estamos hablando, de poder incidir, es poner temas en agenda que hagan que los estados escuchen y vean y no tomen decisiones que después podrían ser problemáticas o que no son acorde a lo que realmente se necesita en los territorios. Pero la realidad también, en algún momento creo que lo íbamos a decir y no lo expresamos claramente, es que no siempre se acuerdan, se cumplen los acuerdos que hacen los estados. Los estados muchas veces se comprometen, se ponen metas que van a disminuir la contaminación, que van a financiar el tema de la desertificación, que van a asegurar algunos accesos, digamos, a tecnologías o cosas, y después eso no pasa, no lo cumplen. Y al año siguiente se evalúa y se revisa y se pide de nuevo que esos acuerdos se cumplan. Pero digamos, la COP se trata del acuerdo de los estados y esto es a partir de que hay un convenio internacional que habla de que el cambio climático es un problema global y que son los estados los que tienen que tomar decisiones de protección, de ver qué hacen para que esto no vaya creciendo al ritmo que venía ocurriendo. Igual, de todas formas, como digo, son acuerdos que en algún punto a veces no se logran, metas que no se logran, acuerdos que no se cumplen. Lo que nosotros a lo mejor hablamos más es del espacio que nosotros ocupamos satelitalmente a los estados, que es un espacio de incidencia, de provocar que haya temas que se discutan. Por ejemplo, me gustaría contarles, nosotros en particular en Plurales y junto con otras organizaciones de Argentina,
producimos un video y un espacio de debate en relación al tema del litio. El litio es un recurso mineral que sirve para las baterías y los autos eléctricos y las baterías de los celulares, pero sobre todo los autos eléctricos, que vienen siendo una solución para no usar combustible fósil, bueno, se manifiesta como solución. Entonces vamos a la COP y todos los autos son eléctricos y se muestran avances tecnológicos que requieren litio, pero el litio es un mineral escaso y no hay en muchas partes del mundo. América, como siempre bendecida por la naturaleza, porque realmente nuestra madre naturaleza es maravillosa, tenemos un triángulo del litio que está entre Bolivia, Chile y Argentina, en el norte argentino, ahí cuando se tocan esos tres países, ahí tenemos una especie de yacimiento importante de litio. ¿Cuál es el tema? La explotación minera, las empresas extractivistas, ¿qué pasa con el sistema y la tecnología de extracción de litio que seca los salares? Los salares son parte de una cuenca hídrica que incluye el salar, pero también hace el decantamiento para el agua. Bueno, no extraer litio es como negarse digamos, a un recurso que puede servir a la humanidad, está bien, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo se extrae sin daño? ¿Cómo se extrae sin consecuencia? ¿Cómo se extrae sin dañar la pertenencia de esos territorios a comunidades ancestrales que están viviendo ahí? Entonces hay una serie de movidas políticas, económicas, del extractivismo en contra de los intereses de los dueños de la tierra, que son las comunidades indígenas, que hace que el litio sea todo un tema de debate. Entonces, los estados por ahí se ponen de acuerdo, bueno, busquemos más soluciones que sean, que se disminuya, por ejemplo, los combustibles fósiles y busquemos soluciones al transporte con medios eléctricos. Sí, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa con el litio y la extracción y lo que está pasando en estos territorios? Entonces, es dar la voz de aquellas cosas que ellos no van a tener en cuenta y que nosotros creemos que es importante defender o cuidar en contra del extractivismo y en contra de la depredación de los territorios. Entonces, los estados son los que toman las decisiones, pero no son solo los estados. También queremos tener la voz otros para poder problematizar, hacer más profundo el debate de lo que se está hablando. ¿Se escuchó? Ok, gracias. Sí, ahora ya comprendí más cómo es la reunión y qué se hace. Sí, yo creo que la importancia de las organizaciones al hacer incidencia, yo pertenezco a una organización que se llama Cáritas, que es Claro. Cáritas El Salvador. Nosotros en El Salvador con el tema de la minería, es una ley que se acaba de aprobar, ¿verdad? La minería. Y pues hemos tenido una lucha bastante grande y estamos ahí haciendo lucha porque la minería no, porque la ley bueno, se derogue, porque no existía la ley, o sea, en el país hasta hace poco se ha aprobado. Y bueno, y estamos ahí haciendo ese tipo de incidencia. Y qué bueno saber que alrededor del mundo hay más personas que luchan porque nuestro planeta pues esté bien y por el cambio climático que es prácticamente el asesino que tenemos ya encima. Y pues qué bueno saber eso. Gracias. Gracias a Oscar. Graças, Juan. Alguém mais tem dúvidas? Lembrando que é super importante, né? Porque é, é isso, como que a gente leva também esses assuntos a nível global para o território, né? Bárbara, Michel, com a mão levantada, pode abrir o microfone. Gracias, muy buena presentación. Es una información muy enriquecedora. Me disculpo de antemano por no poder prender mi cámara, pero no se ve. Creo que algo está fallando. Pero bueno, mi pregunta sería en el sentido de la participación de nosotros como juventudes en estos territorios semiáridos.
¿cómo puede ser más efectiva? O sea, por ejemplo, se abren los espacios para estar en ese lugar de incidencia, pero ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo debe ser la participación? ¿Si nos podemos acercar a ciertos sectores o a qué actores principalmente nos deberíamos acercar? ¿Qué relaciones deberíamos tratar de entablar, ¿no? Porque pues justamente creo que es un proceso algo nuevo para, bueno, para mí es un proceso reciente. Entonces me quedan esas dudas de cómo podríamos mejorar el proceso de incidencia siendo jóvenes y qué es lo que tendríamos que hacer para posicionar nuestras voces o las voces de quién vamos a representar en esos espacios si se abre la oportunidad. Gracias. No, gracias a vos, Bárbara. Como lo dije, me parece un poco en la presentación, creo que es sumamente importante, primero, identificar esas organizaciones que ya forman parte del grupo constituyente de juventud, em, y formar parte de ese grupo, tratar de formar parte de ese grupo. Un poco Lilian contaba la dinámica que por ahí nosotros tenemos desde el caucus de mujeres, ¿no? Esto de reunirse a la mañana, uno se reúne a la mañana, analiza cómo se vienen dando las negociaciones, porque uno estando en la COP también puede seguir las negociaciones. Un poco como para aclarar, está como el espacio azul, que es el espacio como más formal, donde están los estados y demás, y el espacio verde, que es el espacio donde predomina la presencia de las organizaciones y de la sociedad civil en general, ¿no? En estos espacios, para mí es sumamente importante acercarnos a los grupos constituyentes, porque es el espacio donde nuclea todas las organizaciones temáticas, por así decirlo. En este caso sería el de juventud. Uno puede ahí darse cuenta cómo viene la agenda en juventud a nivel mundial, a nivel regional, y digo, justamente ese es el espacio donde uno puede sumar con la particularidad de los países y en este caso con la particularidad, ¿no?, de lo regional desde los semiáridos. Para mí esa es una estrategia, acercarse al grupo constituyente. No sé si Bárbara conteste tu pregunta o tu inquietud. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, Verónica. No, no, de nada, por favor. Alguém mais? Isso é o momento de vocês, tá? Então, quem tiver dúvidas pode abrir o microfone e ir tirando com Lília e Verônica. Alguém mais? Vamos, pessoal. Esse momento é importante. Por ahí un poco quería compartirles también, digo, desde mi experiencia, ¿no? Como que no hay una fórmula de cómo participar en las COP, ¿no? A veces las dinámicas de estos espacios tan grandes es muy particular, ¿no? Em, por ahí, desde el espacio donde nosotros participamos, bueno, encontramos esta forma de reunirnos a la mañana y de compartir agenda, identificar espacios importantes. eh, eh, Dentro de la Copa están los eventos paralelos también temáticos, o hay reuniones, o hay laboratorios de aprendizaje. Entonces uno hizo, al tener un espacio común, al poder hacer una agenda compartida, encuentra la fortaleza también, si no es un espacio bastante grande y bastante solitario, por eso nos parece clave que puedan reunirse con otras organizaciones y que puedan identificar a aliados, aliadas en ese sentido. Pero un poco es así, digamos, no hay una única forma de participación. A veces tiene que ver como con los intereses personales, particulares, o a veces tienen que ver con los intereses más organizacionales, esa agenda, ¿no? Pero tenemos muchos espacios donde participar y todos creo que son importantes. No debemos dejar de participar y para no dejar esos espacios, que no sea, como decía Lilian en su momento, solo un espacio de decisión de los estados, sino que los estados escuchen a las organizaciones, escuchen a los territorios
y por más que creamos que no tengan incidencia, en algún punto no van a poder desoír lo que desde los territorios estamos diciendo, o sea, no van a poder dar la vuelta a la cara y hacerse como los que no escucharon. Yo creo que la verdadera incidencia es eso, es ocupar esos espacios y hacer que lo que nosotros creemos que es, nuestras demandas se escuchen. Y la única forma es participando. Eso nada más quería como agregarles ahí un poquito en colación de lo que traía Bárbara o la duda que traía Bárbara y un poco Carlos también. Estamos ainda com tempo, então quem tiver mais perguntas, mais dúvidas, aproveitar as experiências de Verônica e de Lilian, né? E da Pluralis como um todo. Alguém tem alguma dúvida mais específica? Não? Então Sí, podemos. sí, yo tengo otra Bárbara? duda. Ah, a Bárbara está com a mão levantada ainda. Vai, Bárbara. Después de participar, gracias. Después de participar en alguna COP, ¿cómo podemos traer todo lo aprendido? O sea, por ejemplo, digamos, yo soy parte de una asociación civil. Sí sé cómo replicar información y desarrollar talleres que sean fácil y pues que sean comprensibles, ¿no? Porque pues también entendemos que en estos eventos se maneja otro lenguaje totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, yo soy bióloga y a partir de estar como en procesos de formación de juventudes empecé a leer o a aprender un poquito de los tecnicismos o del lenguaje que se maneja generalmente en este tipo de eventos. Pero mi pregunta sería, ¿cómo después de una COP puedes aterrizar todo lo aprendido o empezar a fortalecer las iniciativas, ya sea a nivel nacional o estatal? Ya que muchas veces a mí me ha pasado que pues he estado en espacios de incidencia juvenil, pero cuando te acercas a ciertas dependencias como de gobierno, que son quienes tienen los recursos económicos para solventar ciertas iniciativas, no son como tan tomadas en cuenta o se da mucho la instrumentalización de la juventud, ¿no? Me ha pasado que pues realmente como que no me han utilizado para estar en ciertos lugares, pero no se le da un seguimiento como tal a alguna iniciativa o a algún proceso que se esté llevando a cabo de incidencia. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, cómo nos podemos acercar o podemos hacer esa vinculación ya en nuestros países o en nuestro territorio. Y por ahí dejaría mi duda. Muchas gracias. ¿Vero o yo? Hola, ¿me, Sí, sí. me, me escuchan? Ujú. Sí, Bueno, para responderte, le preguntaba a Vero si quería responder ellos, yo no estamos coordinando. Ahora la veo, la veo. No, yo puedo decir una parte y Vero otra porque en realidad es como lo hemos venido haciendo. Es verdad, mira, cuando volvés de una COP, pero no solo cuando volvés de una COP, sino cuando ocurre una COP, que empiezan a pasar cosas y ahí en la previa se hace más diálogos sobre los temas y todo, es como que después que volvés, es como que uno puede decantar y ordenar las prioridades, ¿no? Y es a partir de esas prioridades que surgen cuestiones como esto que les estábamos contando del litio, otras cosas, porque porque la forma de empaparse de todas esas diálogos y conversaciones y un montón de agendas de tema es primero recibir todo y después hacer como una priorización. Y después un poco decanta en la dinámica de trabajo con las organizaciones, con los territorios donde cobran más relevancia unos temas sobre otros. Entonces, la forma que nosotros tenemos de trabajarlo es, bueno, de una cuando volvemos informando
cuáles fueron los temas más relevantes, de qué tema se habló y todo. Pero después, como un poco decía Vero en un momento, no se trata solo de la COP, se trata de organizaciones que estamos apostando a la cuestión de justicia climática todo el año, en todos nuestros proyectos y de distintas formas. Entonces, la COP es un espacio de incidencia, es un espacio para visibilizar problemas, para poder hacer debates profundos, o por lo menos que intentan incidir en los gobiernos. Pero no es el único espacio. No es el único espacio porque, como les decía, está la COP16, 16 le digo yo, pero es la COP de la biodiversidad. Está también el tema de ODS en América Latina, el espacio de incidencia que creo que es en Chile, bueno, el otro que es en Nueva York. Está el encuentro en marzo, que en Nueva York está el encuentro del tema de mujeres. O sea, hay muchos espacios globales. Por ejemplo, en los espacios globales que tienen que ver con mujeres, nosotros llevamos el tema del clima y la tierra, y el derecho al acceso de las mujeres a la tierra, la situación de las mujeres campesinas e indígenas, el tema, los transversales, que son el tema del agua, el territorio, cómo se vive y la incidencia del cambio climático en esos procesos. Entonces, es como coherente con una agenda más grande, entonces es el momento de un debate fuerte o una presencia de mucha gente debatiendo, pero después eso decanta en una agenda anual que tiene proyectos, territorios, trabajos que nos van mostrando qué es lo prioritario, ¿no? Nos van en diálogo con otros, vamos encontrando cuál es la clave. Eso es como yo lo veo, por ahí Vero tiene otra forma de ver, otra visión. No, compañera, acuerdo con usted. Acuerdo con usted de que, bueno, Digo, ¿cómo hacemos después de las COP? Y seguimos trabajando en lo que estamos trabajando con pilas y con pilas, digo, con buena energía y tratando de que esas prioridades se conviertan en un cotidiano y se amalgamen con los debates y los desafíos de los territorios, porque son los territorios los que marcan el norte. En todo caso, es desde esos territorios que nosotros vamos para allá a llevar algunos temas de incidencia, ¿no? Graças. Tâmara Muchísimas tem. gracias. Desculpa, Bárbara. Tâmara tá com a mão levantada e tem uma pergunta também no chat. Aí, para a gente fechar no horário até Já 18, posso 18 perguntar? h 30 tá? Já, Tâmara, pode. Então, boa noite, né? Aqui no Brasil é boa noite. Eu vi que, como a COP, né, é um momento da gente ter um debate profundo, né, sobre as questões climáticas. Vi também que a gente, enquanto juventude, né, a gente pode propor soluções, ser ouvido naquele espaço. A minha inquietação é de que forma a gente pode, é basicamente o que a nossa penúltima colega falou, de que forma nós podemos cobrar, digamos assim, né? Tanto na esfera municipal como na estadual. Eu digo assim, como a juventude pode pressionar os governos municipais e estaduais nessas decisões da COP, tá? Essa é uma pergunta. E se durante a COP existe algum canal que a gente acompanhe em tempo real? Essa é a minha dúvida. Obrigada. ok. Creo que algo entendí, Tamara, porque tengo ahí manejo de portuñol. Creo que algo que te entendí. A mí me parece como importante que nosotros podamos como tener en claridad, digamos, en particular en este espacio, ¿no? Como cuáles son esas demandas o cuáles son esas necesidades que nosotros necesitamos explicar o dar a conocer, ¿no? O sea que eso es un trabajo como previo a cualquier instancia de participación colectiva, ¿no? Como llegar a un acuerdo y llegar a tener como el mismo discurso también, porque si no es como que cada uno desde su territorio, de su organización, va diciendo lo que necesita, lo que le parece, y se convierte como en un ramo de cosas, ¿no? A mí me parece que cuando uno va con una demanda concreta, donde todos vamos para el mismo sentido, tiene un poco más de impacto. Yo pensándolo como en este espacio, ¿no? De los jóvenes
y el semiárido. A mí me parece eso, como trabajar como en un posicionamiento desde los jóvenes en el semiárido, que eso tiene una particularidad, entonces hacerla notar e ir, digamos, y reforzar esas demandas. Creo que más o menos venía por ese lado lo que Tamara preguntaba. Y segundo, yo creo que sí hay un canal que transmite algunas sesiones y algunas cosas en vivo, que por lo general es el canal de Naciones Unidas, ¿no? Que mientras sucede la COP, pero no es todo y todo el tiempo. Son como algunas sesiones en particular, y sobre todo se puede ver como el debate en las negociaciones, porque cuando uno está ahí, las negociaciones van sucediendo, entonces cuando uno forma parte de estos grupos que nosotros decimos los constituyentes, es como la hora de decir, bueno, tratemos de que, por ejemplo, en jóvenes, yo sé que el tema de la educación, el tema de migración, por cuestiones climáticas, son temas que se les viene como preocupando bastante, o es de lo que se viene hablando. Entonces, sé que por ahí pujan, digamos, para que esos temas entren dentro de las negociaciones, porque muchas veces en la negociación hasta se discuten cuestiones de términos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una mujer que vive en una ciudad o de un joven que vive en la ruralidad. Entonces digo, es ruralidad, no sé, la comunidad LGTBQ también. Entonces como hasta a veces la discusión es por un término, por una palabra, pero que para nuestros territorios tiene como mucho impacto. Entonces, me parece que un poco es eso, ¿no? Como tratar de estar en esas discusiones eh, y llevando los temas que a ustedes y que a nosotros nos interesan. Tamara, decime si te respondí. Sí? Bueno, me quedo É, tranquila. Verônica, eu posso complementar essa parte? Minha internet está um pouco ruim, eu tô com a câmera desligada. Ah, É, tem no site, Tamara, tem os documentos também que às vezes atualizam em tempo real. E aí é como algumas sessões elas demoram às vezes o dia inteiro e vai acabar às vezes meia-noite, 2, 3 da manhã, os negociadores sí, lá negociando. É um trabalho assim muito exaustivo. E aí tem uns documentos que saem sobre quais são os temas que vão ser trabalhados, então, agricultura. Então, já tem alguns textos disponíveis sobre quais são os temas de agricultura que vão ser trabalhados. Sobre adaptação, que a gente estava conversando no início da trilha. Então, alguns textos eu vou tentar enviar para vocês, já tem rascunhos do que vão ser conversados e negociados lá na COP em Belém. Então, aí vocês também podem até utilizar dentro do trabalho de vocês. Então, mostrando, eles vão negociar isso. Será se vai ser bom, vai ser ruim? Para o nosso trabalho, né, para a atuação de vocês. Mas eu não, e ao vivo eu não sei se existe a possibilidade, mas como as negociações demoram muito, eu não sei o quanto é saudável, né? Saudável mesmo assim, né? Ficar acompanhando. Mas eu acho que para quem quer entrar nesse caminho, né? Nesse mundo de negociação, de entender como se negocia, é uma experiência que pode ser feito, né? Verônica e Lilian, tem uma pergunta também eu acho que foi o Aníbal lá do Sami, no chat, né? E aí, só para a gente finalizar, se puder, essa pergunta, e a gente tem 8 minutos para finalizar a reunião de hoje, mas eu acho que é válido. Vocês podem me enviar algumas perguntas, né, no meu privado, no WhatsApp, e eu envio para a Verônica e para a Lilian, e aí a gente pode ter, né, se for possível, Verônica e Lilian, sí, né? Vocês podem mandar depois um documento, né, com essas dúvidas. Tudo bem? todo bien. É, e aí, Sami enviou, né, uma outra pergunta no chat, como é a participação dos jovens nas COPs anteriores, se vocês têm, né, esse da, essa informação, né, como foi essa participação dos jovens
em outras COPs, e também sobre as propostas. E aí, se Bueno, tiver um apanhado sobre isso. bueno, primero decirles que sí, que nos pueden mandar preguntas para luego responder y que también le vamos a dejar la presentación para que la tengan disponible y otros documentos que podemos hacer en relación a la participación en estos eventos. Em, Para mí, o sea, la participación de los jóvenes en la COP, así como grupo, es bastante nueva. Así que, digo, es un trabajo que se ha ido haciendo hasta que se constituyan en un grupo. Ahí está. ¿Yo puedo agregar algo? Sí, sí, porfa. No, era porque no. Porque hay alguien hablando, por eso Sí, no, por eso. no sé si sí. Me parece. Nando, ¿podés silenciar el micrófono? Bueno, No sé. está un poco- Por ahí lo que yo quería decir es que escucha, muy difícil para los jóvenes la participación. ¿Por qué? Porque primero y principal tenemos que ver que haya organizaciones, según donde sea. Me parece que se cayó Lilia. Bueno, ahí está, volviste. Por ahí algunos referentes, como cuando estuvo Greta en España, que era, bueno, a su vez cuando se hace la COP, a veces en algunos casos, no fue así en Dubái o seguro que tampoco en Bakú, pero se hizo una movilización más social y un poco de una acción por el clima a nivel mundial que había en las principales capitales del mundo una marcha y esa la principal en la ciudad que se hacía la COP. Y en esa oportunidad estuvo Greta Thunberg y ella fue la oradora principal y ella es una joven que se ha expresado claramente, pero su posición es bien radical, o sea, ella está en contra de todo lo que pueda afectar a las cuestiones del clima. De hecho, estaba yendo a Chile en barco, no sé, es como cuáles son las demandas de los jóvenes para que estén expresadas, para mí, en mi opinión, para que estén expresadas convenientemente, tienen que estar organizadas, tiene que ser a partir de la base de las organizaciones que discuten estos temas y que están abordando de alguna forma las problemáticas del clima y que, como decía Vero, tienen que ver muchas veces con la migración, irse porque no hay cultivos oportunos o buenos, digamos, que se puedan llevar adelante una agricultura que mantenga y sostenga el desarrollo de un territorio, a veces por cuestiones climáticas, a veces por decisiones económicas de los países. Entonces, en la medida en que hasta acá lo que yo he visto de jóvenes en las COP son liderazgos así extraordinarios, pero el debate profundo de los jóvenes de los territorios y qué es lo que están llevando como consigna, no lo he percibido, visto, pero me parece que lo más importante es la articulación que uno puede hacer de propuestas. No todos vamos a poder estar en todas las COP, es una locura, pero sí se puede participar a través de documentos. En eso nosotros siempre tratamos de estar, digamos, participando en los documentos que se arman, en las discusiones previas, en todo lo que tiene que ver con el contenido, que también es bueno porque abre a los debates y a las discusiones dentro de nuestras propias organizaciones acerca de cuáles son las mejores soluciones, a qué podríamos estar apostando mejor, con más, digamos, que sean más efectivas. Entonces, eso.
En Argentina hay una organización de activismo climático que se llama Jóvenes por el Clima, una cosa así, y que también ellos tratan de estar. En un año habían becado a algunos estudiantes secundarios para estar presentes, para participar, pero bueno, en un espacio muy complejo, entonces está bueno que los jóvenes vayan aprendiendo cómo es participar ahí para que puedan tener activismos y militancias más sostenidas en el tiempo, ¿no? Pero eso es muy complicado. Sí, yo pienso y por ahí retomo o repito un poco el tema de que la COP es una oportunidad para encontrarnos con otros. Entonces, una vez que uno empieza a formar parte de esa red, eh, la COP es un momento en el año. Entonces, el trabajo que uno va haciendo durante el año de comunicación, de trabajo en armar un posicionamiento, en armar un documento con otros y demás, hace que cuando llega la COP, más allá de que podamos ir o no podamos ir, nuestros sentires, nuestros saberes, nuestras demandas puedan llegar a esos espacios. Entonces, vivamos a la COP como un proceso, ¿no? Esto que recién mencionaba, cómo era después, bueno, lo vivamos antes y después al proceso de la COP, porque yo creo que es un espacio eh, como que se construye durante el año, digamos. Participar en esos días es una locura, la agenda es súper llena, compleja y demás, pero digo, lo que uno puede ir haciendo, en ese caso con ustedes, con otros jóvenes de otros países, ese trabajo conjunto, ese trabajo en red, me parece que es lo más rico y lo más provechoso que nos puede dejar la COP, ¿no? Esa instancia de encuentro y de aprendizaje colectivo, claramente, ¿no? Tal cual. Eu acho que a gente já pode ir finalizando para cumprir com o tempo, mas muito bom, Verônica e Lilian. Eu acho que a gente começa a iniciar, né? Então, hoje era parte um de preparação para a Copa, então realmente veio muitas dúvidas. Eu acho até para ter dúvida a gente precisa conhecer o espaço, né? Então, fica um pouquinho complicado. Mas já começou a abrir o caminho, abrir o campo para esse momento. Quem tiver dúvidas, por favor, envia, que eu envio para a Lili e Verônica e a gente Sí, tenta por favor. fazer esse processo. E aí, no próximo encontro, dia 18, a gente também vai falar mais sobre COP, então, com mais duas organizações. Mas se Lili e Verônica quiser acompanhar também, a gente já faz o convite e a gente envia Ok. também. E acho que consegue fazer um outro debate mais caloroso. E eu acho que é isso, pessoal. Chegamos ao final. Então, amanhã a gente manda mais informações sobre os próximos passos. E, e é isso. Muito obrigado novamente, Pluralis. Eu vou enviar também o website lá no grupo para vocês. E foi muito bom iniciar esse papo, Bueno, essa conversa. muchas gracias a ustedes por el espacio y que les vaya muy bien en esta formación. Abraços, Muchas pessoal, e até gracias mais. a Chao, hasta ustedes, muchas luego. gracias a ustedes, gracias.